La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Como les decíamos, en nuestra entrevista de hoy tendremos a la doctora Rosario Richter, que como decíamos en el segmento anterior, ella va a estar hablando acerca de cómo podemos manejar eficientemente la diabetes por ser una enfermedad que ha ocupado una gran cantidad de habitantes de nuestro país. Y es debido, muchos de ellos, a la nutrición y a cómo nosotros podemos alimentarnos eficientemente y cómo podemos evitar aumentar ese gran mal que puede llegar a ser hasta mortal. Por eso la doctora Richter está con nosotros y vamos a presentarle y preguntarle qué es entonces la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica compleja que sucede por la elevación del azúcar en la sangre o la glucemia de una manera persistente. ¿Y cómo aumenta eso del azúcar en la sangre? ¿Qué significa que le llegue azúcar a la sangre? No es que le llegue, es que realmente las células, el páncreas produce la insulina. Entonces las células betas del páncreas se hacen deficientes en la producción de insulina y por este motivo el azúcar en la sangre o la glucosa que ingerimos con los alimentos no puede ser trabajada o más bien llevada a las células para el mantenimiento celular. Muy bien, ¿y cuáles son esos alimentos que se convierten después, pueden llevar a aumentar la cantidad de azúcar en la sangre? Todos los alimentos contienen azúcar porque son los carbohidratos. Y los carbohidratos, al convertirse en glucosa para ser asimilado por el organismo y no existir la insulina en la sangre, permanece a nivel circulatorio, lo que nos da niveles elevados de glucosa. Mira, antes de entrar a los detalles de la diabetes, me gustaría saber si usted tiene algunos datos estadísticos de nuestro país, de lo que es la diabetes. Bueno, en nuestro país, si bien es cierto que existe el Instituto Nacional de la Diabetes, ahora mismo estamos afectados con un 11% de la población general. Esto es una suma alarmante y lo más penoso es que cerca de 600.000 pacientes no conocen o no se enteran que tienen diabetes. Llegan en fases tardías ya al médico. Ya, o sea que hay personas que sin saber que tienen diabetes están padeciendo de algunos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que una persona puede sentirse que pudieran ser diabetes? Sí, los pacientes empiezan a tomar mucha agua de una forma muy seguida. Eso se llama polidipsia. Ya. El paciente empieza a orinar bastante como consecuencia de la ingesta de agua. Okay. El paciente empieza a estar descaído. Su ánimo bajo. Sí, su ánimo baja. Hay algunos pacientes que aumenta el apetito. Es muy importante que el paciente pueda descubrir a tiempo estos síntomas para buscar la ayuda médica. ¿Los dulces son atractivos para esos pacientes? No necesariamente, no. ¿Los panes o las pastas? No en todos los pacientes. O sea que no necesariamente tiene que verse con hábito alimenticio un aumento de la diabetes. Claro que sí que tiene que ver con hábitos alimenticios. Pero el primero padecimiento que tú podrías si esto viene como consecuencia, viene como consecuencia de factores hereditarios, viene como consecuencia de la obesidad, de la falta de ejercicio, y podríamos mencionar entonces los diferentes tipos de diabetes, que tenemos la diabetes tipo 1. Eso quiere decir que si hay una persona que sus padres han sido diabéticos, o sus familias, sus ancestros, que también una persona que esté medio gordito y no haga ejercicio, son aquellas personas que pudieran ser posible a tener diabetes. Cierto, sobre todo si hay una predisposición genética. En la diabetes tipo 1, como le decía, ya ocurre un factor inmunitario, donde el sistema inmunológico es atacado, que puede ser por problemas virales, donde se destruyen las células betas productoras de insulina. La diabetes tipo 2 ya es un factor hereditario congénito, por decirlo así, y si este factor hereditario es acompañado de una obesidad y de falta de movimiento, hay muchas probabilidades de que el paciente pueda padecer de diabetes tipo 2.
Cabe señalar... Escúchame, antes de eso, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿podría explicarnos para tener alguna...? Son dos diferentes tipos de diabetes. La tipo 1 afecta por lo regular a pacientes jóvenes, adolescentes y niños, y la tipo 2 ya a los pacientes más mayores. ¿A partir de qué edad? A partir de los 35, 40 años, podríamos decir. La tipo 2. La tipo 2. Y también tenemos la diabetes gestacional. ¿Cuál es esa? Mujeres embarazadas. Pero esta diabetes suele acompañar el embarazo y puede desaparecer una vez que la paciente haya dado a luz. Sin embargo, si hay una predisposición genética, es muy posible que esta paciente, si no se cuida, diríamos en hábitos alimenticios, y hacer una actividad física, es muy probable que esta paciente pueda evolucionar a una diabetes tipo 2. O sea que esa paciente embarazada que ha tenido su debut como diabética, si termina su proceso de embarazo, si no se cuida en su alimentación o no se cuida, ¿en qué cosa? ¿En ejercicio? Ya dije, tener una actividad física. ¿Ejercicios? Y alimentación sana. Alimentación sana. Entonces puede prevenir la diabetes. ¿Y cómo esa persona puede ser ese tema de alimentación sana para un prediabético o una persona o una mujer post embarazo, postparto? ¿Cuál sería esa alimentación sana? Para una persona embarazada, usted dice, o para prevenir la diabetes. Bueno, después, primero para la embarazada, porque son dos elementos, dos situaciones distintas. No, es que una mujer embarazada sigue un sistema de alimentación que le va a prescribir su ginecólogo, que debe ser una alimentación sana, por supuesto, ricas en nutrientes, vitaminas, minerales, productos lácteos, ensaladas vegetales, como toda una persona normal. Después del posparto, esta persona debe entonces corregir, si ha quedado en sobrepeso, debe corregir su sobrepeso, debe asistir a un nutriólogo para ser orientada a fin de que no evolucione a una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes que se aplican personas insulina o son personas que toman algún tipo de medicamentos. ¿Cuál sería cómo se describe esa diabetes? La diabetes tipo 2 por lo regular usan hipoglucemiantes orales, llámese la metformina. Son diferentes a la diabetes tipo 1 porque la diabetes tipo 1 en su gran mayoría son insulinodependientes. Y esos insulinodependientes, ¿cómo llegan a ser insulinos dependientes ese paciente? Sencillo, porque es que no se produce la insulina. Hablamos y vamos a explicar esto, a ver si usted me entiende mejor. Cuando una persona ingiere alimentos, usted, cualquier otra persona, estos alimentos son digeridos por el organismo, se separan los nutrientes, las vitaminas, las grasas, los minerales, pero entonces, ¿qué pasa? Como el páncreas, como dijimos anteriormente, ya no está produciendo la insulina, que es la hormona responsable de trabajar la glucosa, el azúcar de los alimentos en la sangre y transportarlo a los diferentes órganos y tejidos para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, como ya no lo está produciendo el páncreas, necesitamos de una forma endógena, llámese desde afuera, la administración de la hormona insulina, a fin de que los alimentos y la glucosa puedan ser trabajados, transportados a las células para que usted y yo podamos seguir viviendo. ¿Cuándo el páncreas deja de producir insulina? Cuando se cansa. ¿Y cuándo se cansa? ¿Y por qué se cansa? Por ejemplo, hay un ejemplo muy verídico que es cuando el paciente se hace insulino resistente, que son pacientes que tienen un diámetro abdominal bastante abultado porque la grasa abdominal, la grasa hepática. Entonces, estos pacientes tienen una predisposición de hacerse resistente a la insulina ya cuando se vuelven diabéticos. Ya, eso significa que nosotros los de panza grande somos los que estamos propensos a el asunto de la diabetes, de ser diabéticos. Cierto, hay un mayor riesgo.
Muy bien, aparte de esos tipos de diabetes que hemos mencionado, ¿cuáles otras causas pueden desarrollar la diabetes aparte de ellos? ¿Hay otros? Sí, claro, tenemos los medicamentos, tenemos sobre todo el factor genético, tenemos el uso en los medicamentos, podríamos decir, en pacientes psiquiátricos, medicamentos anticonvulsivos. Podemos también enumerar cuando hay lesiones pancreáticas, una pancreatitis, que el páncreas es afectado, y entonces ya al páncreas ser afectado está enfermo y deja de producir la insulina, o más bien pueden afectar las células beta, que son las productoras de insulina en el organismo. Muy bien, entramos ahora a la parte de la responsabilidad personal. De un diabético, ¿cómo esa persona puede tomar control de su propia enfermedad? Lo número uno es hacer el diagnóstico. Que el paciente esté alerta, despierto, que pueda decir, oh, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Que estoy tomando tantos líquidos, que estoy yendo tanto al baño, que estoy cansado. Y sobre todo, puede aparecer una pérdida de peso sin causa aparente. Ya. ¿Y por qué pasa realmente esto? Porque al no estarse produciendo insulina para que trabaje la glucosa y la lleve a la célula, el organismo necesita seguir viviendo 24 horas, todos los días, hasta que estemos vivos. Entonces, como el organismo no recibe la glucosa de parte de la insulina, ¿qué hace el organismo? Está en un estado de emergencia y toma las reservas que tiene el paciente y las produce entonces en energía para transportarla a los órganos. Por este motivo, el paciente tiene una pérdida marcada de peso. Ya cuando va al médico, puede ser un diabetólogo o un médico general o un endocrinólogo, que se le hace el diagnóstico de la enfermedad, muchos de estos pacientes van a estar en un estado de descompensación. ¿Y qué se recomienda entonces para mejorar eso? Lo que se recomienda es su médico le va a poner su tratamiento de insulina o de metformina oral, medicamentos hipoglucemiantes orales, para tratar de controlar la enfermedad. En este sentido, cuando ya la enfermedad está un poco controlada, ya el paciente empieza a estabilizar su peso corporal, los niveles de glicemia o de glucosa van a empezar a estabilizarse a niveles sanguíneos y el paciente tratará de volver a la normalidad. Entonces empieza el trabajo del médico de concientizar, de educar, de orientar a este paciente a fin de que las complicaciones se retarden en el paciente, las complicaciones que produce la diabetes. Mira, esa educación que tú dices, esa orientación del médico, ¿se está haciendo eficientemente a nivel nacional? Bueno, no podía yo poner un termómetro porque yo no estoy ahora mismo al día de lo que está realizando el Instituto Nacional de la Diabetes. Según tengo entendido, sí se están haciendo algunos planes, no sé si es año por año por el Día Internacional de la Diabetes, pero sí se están capacitando médicos, enfermeras y personal paramédico que están tratando de dar cursos a los pacientes, charlas a los pacientes con el fin de educarlo, de orientarlo, porque esto es lo número uno en el paciente, es la educación de su enfermedad a fin de que el paciente tome responsabilidad de la enfermedad que lo va a acompañar hasta los últimos días de su vida. No es un trabajo solamente del médico, el paciente es responsable y debe ser responsable de su enfermedad, porque el paciente va al médico una vez cada 2 o 3 meses. En estos 2 o 3 meses, cuando el paciente sale de la consulta, ya el médico no tiene el control. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Quiere decir que hay muchas cosas que tienen que estar de acuerdo, muchas cosas que el paciente debe entender, asimilar. Y podríamos decir, pero no todos los pacientes las asimilan. En este caso, hay pacientes de diferentes áreas o niveles sociales. Y cuando el paciente viene de los campos, sí se puede entonces solicitar a un familiar que les acompañe y el médico tomar el trabajo de explicar de una forma explícita, anotar, por decirlo así, para que este paciente ya en su casa pueda tener dirección de qué va a hacer. Mira, tú me dijiste que nosotros tenemos
en el país aproximadamente un 10, un 11% de la población que sufre de diabetes. Eso significa de 10 millones de personas, aproximadamente unos 1.100.000 personas están sufriendo de diabetes. Así es. De ese millón, muchos de ellos, la gran cantidad, están ubicados en la zona rural, que es la parte donde más nosotros nos acercamos, pero también en la zona urbana. Pero en la zona rural es donde están las personas que tienen menos ingresos personales, por lo que tal vez en esos lugares debería haber una atención más especializada, porque ese 11% afecta a todo el país por igual. En la zona más lejana, donde hay un centro médico, donde hay una clínica rural, están esos médicos pasantes en la mayoría de los casos, como sucede en los Dajaos, están capacitados para poder tratar el asunto de la diabetes. En sentido general, sí, como médico general, pero yo iría un poco más lejos. Hay que darle una capacitación extra donde se les enseñe a un control específico de la glucemia o del azúcar en la sangre, donde se les enseña al médico medidas generales, donde se le enseña al paciente además a tomar diariamente o a medir diariamente el azúcar en la sangre, y que este paciente, por decirlo así, pueda llevar unas anotaciones cuando sale del médico hasta su próxima cita. ¿Para qué se hace esto realmente? Se debe hacer porque cuando este paciente trae anotaciones de los niveles de glicemia o azúcar en la sangre, el médico puede darse cuenta cómo el paciente ha estado llevando su tratamiento. ¿Se está estabilizando? ¿Está mejorando o está empeorando? ¿Cuál es la conducta que vamos a seguir? ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un diabético? Sí, hay diferentes complicaciones. Podríamos decir que tenemos complicaciones a nivel renal, como la nefropatía diabética, que es lo más común que puede pasar, que los riñones ya por insuficiencia renal crónica se dañen. Podemos tener un accidente cerebrovascular a nivel de cerebro, lo que se dice un derrame cerebral. Podemos tener también a nivel de las extremidades una afección de la microcirculación, gangrena, pie diabético, que es muy frecuente. Bien. ¿Qué consejo de alimentación y manejo para un diabético nos puede dar usted? Bueno, para el paciente diabético se ha estandarizado que no debe existir una dieta única. Eso va a depender, ¿no? Eso va a depender del estado en el que el paciente me llegue a la consulta. No es lo mismo yo instaurar una dieta en un paciente normal en comillas, quiero decirle con niveles más o menos estables de glucosa, a un paciente que me llega con una pérdida notoria de peso descompensado. Eso quiere decir que cada persona no debe regular su dieta cuando es diabético. Debería tener una asistencia profesional en el asunto, ¿verdad? Así es. Puede ser un diabetólogo, un endocrinólogo que trabaje paralelamente con un nutriólogo. Nos encargamos entonces de establecer una dieta o un plan nutricional, por decirlo así, donde se va incorporando al paciente. En primer lugar se concientiza y se le da la dieta, se le da seguimiento hasta que este paciente pueda caminar por sí solo. Mira, es ahí donde yo entro en lo que son las clínicas rurales. ¿Están ellos capacitados para eso? Y si eso llega allá, ¿cómo esas personas, a dónde deben dirigirse para poder resolver ese problema? Yo pienso que Salud Pública debe estar encargada con relación a capacitar al personal médico y paramédico a fin de ofrecer charlas, a fin de ofrecer orientación en las clínicas rurales, como usted bien dice, en las escuelas, a la población adolescente e infantil, porque yo considero que si se empieza en la infancia con una buena alimentación, se llegará a una adolescencia saludable y a una adultez saludable. Diríamos que ya el adulto estaría en la capacidad de prevenir enfermedad en primer lugar. En segundo lugar, de seguir la tradición de una buena educación alimenticia en la familia. Bien, eso significa que alrededor de la alimentación debemos entonces hacer un trabajo que como país debe llegar a todas partes, porque en nuestro programa podemos dar algunas pinceladas hacia dónde dirigir
porque yo sé que tú como profesional puedes tener una cantidad bastante limitada de pacientes o en donde tienes tus atenciones profesionales, pero ahí tenemos 1 millón de habitantes que necesitan tener ese tipo de información. Cierto, yo diría que una sola charla no bastaría para la información del paciente. Tenemos que adiestrarnos, tenemos que trabajar unidos, tenemos que entender que la diabetes es un mal mundial que se está acabando con la población por falta de orientación. Bueno, pues entonces ahí es donde yo creo que nosotros debemos sugerir a los organismos oficiales que preparen a un grupo de médicos o los pasantes, los que van a llegar a la zona rural, que por lo menos tengan lo mínimo de información para tratar alimentariamente a los pacientes diabéticos. Así es. Mira, vamos a continuar con nuestra manejo eficiente de la diabetes por considerarlo de tanta importancia, y el programa continúa en el próximo segmento. La tierra está girando por ti, susurrando.